despertar espiritual en la iglesia, ¿no? Amén, gloria a Dios. Que la iglesia pueda crecer, expandirse, pueda haber un despertar espiritual, y creemos que Dios lo va a hacer en el nombre de Jesucristo, ¿no? Aleluya. Así que bueno, como siempre, cuando hacemos ayuno, oración, tiene que ir pensando en un día para presentar su ayuno y la oración, poder hacerlo continuamente durante esa semana, orar por ese enfoque, ¿eh? En el nombre de Jesús. Padre amado, te damos gracias. Gracias por este momento, gracias por este tiempo. Gracias te damos, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Te pido que tú lo bendigas, que tú estés obrando, Señor, en la palabra que vamos a compartir, que, Señor, seamos ministrados, seamos enseñados, seamos corregidos en el nombre de Jesucristo. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos que hoy no pudieron estar, aquellos que están enfermos. Señor, sánalos, libéralos, levántalos, fortalécelos en el nombre de Jesucristo. Señor, clamamos, Padre amado, para que tú estés obrando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, hermano, que Dios me dé fortaleza en mi garganta. La verdad que estamos un poco complicados en estos días. Hoy tenía que predicar al hermano Benito, pero ahora que estaba peor, así que oramos por su salud, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Aleluya. Quiero compartir algo, hermanos, una palabra en el libro de Jueces, capítulo 6, ¿verdad? Un texto muy conocido, Gloria a Dios. pero que cuando hoy pensé, dije, Señor, ¿qué comparto con la iglesia? Sentí de poder compartir esto con ustedes, ¿verdad? Amén. Jueces, capítulo 6. Vamos a ir analizando lo que pasa en el versículo 1, ¿eh? Jueces 6:1. Vamos a ver que el pueblo de Israel estaba en una situación muy difícil. Otra nación, otro reino llamado Madián había invadido a Israel, lo tenía sometido, lo tenía en la miseria. Todo lo que ellos hacían, gracias, hermano. Todo lo que ellos hacían, venía el enemigo y destruía todo. Estaban en una pobreza total, en una aflicción extrema, desanimados, llenos de temor, escondidos en cuevas. Pero qué maravilloso de que Dios tenía el control de todas las cosas, ¿eh? Dice la Escritura que ningún cabello de nuestra cabeza no se cae si no es la voluntad de Dios. Y comienza el texto, dice, versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Comienza el texto revelándonos qué es lo que estaba pasando. La Escritura dice que la maldición no viene sin causa. Y una de las cosas que tenemos que entender cuando estamos atravesando ciertas cosas, podemos estar pasando un tiempo de prueba, porque la Biblia dice que somos probados para que nuestra fe vaya en crecimiento, vaya en aumento, pero también podemos estar pasando procesos en nuestra vida que tienen que ver con cosechar lo que hemos sembrado, o la causa de algo en nuestra vida, de pecado, de desobediencia que está trayendo maldición. Y hasta que no resolvamos eso, la maldición va a seguir, la esclavitud va a seguir, el problema va a seguir, ¿eh? Entonces lo que tenemos que preguntarnos es qué fue lo que causó eso. Yo veo muchas veces que el cristiano, ¿no es cierto?, más el cristiano evangélico, todo le echa la culpa al diablo. Y nos gusta darle al diablo, ¿verdad? He visto muchísimos, he escuchado muchas predicaciones con respecto a este texto. Y después decir, bueno, hermano, ahora vamos a quebrantar el espíritu de Madián. Y la iglesia se pone a orar
espíritu de Madián y a echarlo fuera y está bien. Pero eso no tendrá autoridad hasta que primeramente no quitemos la causa de lo que le dio poder a Madián. Porque quiero que veamos lo que dice la escritura aquí. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Esa fue la causa de todo. Así comienza esta historia. Los hijos de Israel hicieron lo malo. Y dice, ante los ojos de Jehová. Porque hay cosas que al ser humano le parecen que está bien. Para todo este pueblo, lo que ellos estaban haciendo, ellos creían que estaban bien. Es más, tenían una ceguera espiritual que creían que estaban haciendo bien. Pero delante de los ojos de Dios, ellos estaban haciendo mal. Por eso, hermano, es tan importante que usted y yo podamos conocer la Escritura, podamos conocer la palabra de Dios, podamos conocer la Biblia, porque ahí Dios nos revela cuál es su voluntad. Dice la Escritura que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es un final de perdición. No es lo que a nosotros nos parece que está bien, sino lo que Dios dice que está bien. Amén. Porque hay gente que dice, no, para mí esto no tiene nada malo. Para mí ir a tal lugar o hacer tal cosa no tiene nada de malo. El asunto es que tenemos que preguntarnos, y ante los ojos de Dios, ¿cómo lo ve el Señor? Porque no va a interesar mucho cómo lo vemos nosotros, sino que lo que va a causar un impacto en nuestra vida y en lo espiritual es cómo está eso que nosotros estamos haciendo ante los ojos de Jehová. Entonces el pueblo ante los ojos de Jehová hizo lo malo. Y como hizo lo malo, dice, Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Los madianitas tenían poder sobre el pueblo de Israel porque Dios le dio poder. El pecado del pueblo, la desobediencia constante del pueblo de Israel le dio legalidad a Madián para que Madián lo esclavice. Pero si ellos estaban en obediencia a Dios, Madián no tenía autoridad sobre ellos, sino fue la voluntad de Dios. Dios le dio poder a Madián para que los madianitas hagan todo lo que hicieron con el pueblo de Israel, y los entregó en mano de Madián por 7 años. Y nuestro Dios es, dice, omnisciente. En su presencia, dice la Biblia, Dios ya lo sabe todo. Y Dios es tan específico, tan preciso, que determinó 7 años. Dios sabía que en 7 años el corazón del pueblo de Israel sería transformado. Porque lo que Dios trata con nosotros es nuestro corazón. Porque de él mana la vida. ¿Amén? No es que Dios miraba del cielo el problema de ellos y decía, pobre, mira lo que están sufriendo con los madianitas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a tener que tratar de solucionar el problema. El problema no era los madianitas. Dios podía de un día para el otro, como lo hizo, quitar a los madianitas que estaban afligiendo al pueblo. Lo mismo pasa con nuestras situaciones, con nuestros problemas. Dios de la noche a la mañana puede transformar cualquier situación en nuestra vida. Pero lo que Dios quiere tratar es con nuestro corazón. Por eso permitió a los madianitas por 7 años. En esos 7 años, el pueblo de Israel se volvió a Dios. Tal vez hay procesos que Dios permite ciertas cosas a alguna persona, y que la persona, bueno, en una semana se vuelve a Dios. Hay otros que son más duros, le tarda 1 año. Hay otros que Dios tiene que trabajar más años. Depende de la disposición del corazón. Pero lo que Dios quiere hacer es transformar nuestro corazón y que nos volvamos a Él. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos venido al Señor por ciertas situaciones difíciles de nuestra vida. No es que alguno de nosotros un día se levantó y dijo, la verdad es que hoy tengo ganas de ir a una iglesia evangélica. Nos trajo alguna situación, nos trajo algún problema. Hemos buscado solución en muchos lugares y hemos golpeado un montón de puertas hasta que después Dios nos fue atrayendo a su presencia y tuvimos un encuentro con Él. Amén.
Mi familia, nosotros llegamos al Señor por problemas espirituales muy serios que tenían toda mi familia, ¿sí? Mi mamá, mi tía, mis abuelos, y comenzaron a recorrer psiquiatras, pues tenían ataques de pánico, es más, le tomaban ciertos espíritus, tuvo unos problemas espirituales tremendos. Y los psiquiatras decían, no sabemos qué hacer con esta gente. Fueron a los sacerdotes de la ciudad donde vivían y le dijeron, no, nosotros tampoco no sabemos qué hacer. Está a consultar al sacerdote de Itatí. Y fueron al sacerdote de Itatí y el sacerdote de Itatí le dijo, mira, nosotros no podemos hacer nada. Esto tienen que ir a los brujos y curanderos. Así que ahí comenzó una búsqueda, ¿sí? Allá en el medio del monte decía que había un brujo que curaba con no sé qué cosa, con el sapo más grande de la laguna, ahí llegaba. Allá decía allá los umbandistas, estos ahí estaban. No, los espiritistas, los rosacruces, recorrimos, hermano, todo lo habido y por haber. Hasta que un día pudimos conocer al Señor. Gloria a Dios. Y hay veces que uno como que tiene que agotar todas las instancias. Y ahora ya sabemos que no hay nada fuera de Cristo. Así que, porque ya lo hemos probado todo, mi familia lo probó todo. Y no hay nada fuera del Señor. Y cuando llegamos al Señor, Dios comenzó una transformación en nuestras vidas. Y gracias a Dios, Dios transformó nuestras vidas y nuestras generaciones. Y declaramos nuestras generaciones benditas y servirá al Señor. Amén. Sí, que damos gracias al Señor por eso. Y entonces dice la palabra de Dios que Dios lo entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano, dice el versículo 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, los hijos del oriente, contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaba que comer en Israel ni oveja, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Amén? Dice que los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué clamaron a Jehová? Si bien eran israelitas, lo que había ocurrido que el pueblo de Israel se desvió de los principios de Dios y en vez de buscar a Dios, comenzó a buscar a los ídolos. Comenzaron a levantar altares en los lugares altos. Uno de los que más el pueblo estaba adorando era el dios Baal y el dios de Acera. Eran los dioses paganos donde Dios le había dado gran victoria. Ahora vamos a ver en los próximos versículos que Dios envía un varón profeta para decirle qué era lo que estaba pasando con ellos, cuál era la causa de su problema. Y entonces este varón profeta le dice, así dice el Señor: Dios le sacó a usted de la tierra de Egipto, le sacó de tierra de servidumbre, le quitó de la esclavitud y le fue entregando territorio. Dios le dio victoria en contra de los enemigos. Ellos fueron conquistando tierras. Y Dios le dio una advertencia, le dijo: no teman a los dioses de los amorreos, de los jebuseos, de todos estos pueblos donde ellos iban y conquistaron. Le dijo: no adoren a esos dioses. Pero ustedes no hicieron caso. Entonces ellos comenzaron a incorporar esos dioses, sin darse cuenta que si esos dioses eran más poderosos que el Dios de ellos, le tenían que haber librado de la mano de ellos. Pero sin embargo Dios, el Dios de Israel, les quitó de Egipto y les fue dando en heredad que ellos puedan conquistar todas esas naciones. Pero no sé qué pasó en el corazón de ellos, que comenzaron a adorar los dioses de estas personas. Y comenzaron a levantar altares,
altares a Baal, altares a Acera, y eso trajo maldición. Entonces Dios dijo, ¿ustedes quieren adorar a esos dioses? Yo le entrego en manos de esos dioses. Y ahí vino la maldición, y vino el Madián, y comenzó a oprimirlo. Entonces ellos comenzaron a clamar a Jehová. Dice el versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido, amigos. O sea, esta era la causa. Ellos comenzaron a adorar a todos estos dioses, y eso trajo maldición. Esa era la causa por la cual ellos estaban de esa manera. Y cuando nosotros, hermanos, Dios nos alumbra a través de la palabra y vemos que hay cosas que están mal en nuestra vida, eso es algo maravilloso, porque nos da la oportunidad de quitar lo que está trayendo maldición a nuestra vida para que la bendición de Dios venga. Porque hasta que no quitemos lo que está trayendo maldición en nuestra vida, la bendición de Dios no vendrá. Por más que oremos, por más que congreguemos, por más que traigamos ofrenda, por más que hagamos lo que hagamos, cuando Dios en su palabra nos está alumbrando algo y nos dice, quiero que dejes esto, es una gran bendición de parte de Dios poder tener esa iluminación del conocimiento de Dios, que nos diga, esta es la causa del problema, tienes que quitarlo para que la bendición de Dios venga. Entonces Dios levantó un varón profeta para decirle, lo que ocurre es esto. Y ellos tenían que tomar una decisión. ¿Van a seguir en lo mismo? ¿Van a seguir adorando a Baal? ¿Van a seguir con la estatua de Acera? ¿O se van a volver al Dios verdadero? Dice el versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Vino el ángel de Jehová. El ángel de Jehová en la Biblia es Jesucristo mismo. Después vamos a ver que habla la Biblia acá del ángel de Jehová que era Jehová mismo, porque es como la personificación de Cristo en el antiguo pacto. Vino el ángel de Jehová y le dijo, varón, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, en una cueva, y estaba tratando de esconderlo de los madianitas, y vino esa palabra de Dios, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Quiero que sepas que Dios está contigo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero que recibas esta palabra en esta noche, quiero que entiendas de que Dios está contigo. Aleluya. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Que comenzamos a cuestionarnos un montón de cosas. Pero si Dios está conmigo, ¿por qué tengo todos estos problemas que tengo? Si Dios está conmigo, ¿por qué tengo estos problemas en la salud? ¿Por qué tengo estos problemas familiares? ¿Por qué estos problemas económicos? Y Gedeón decía, si Dios está con nosotros, y es cierto todo lo que nuestros padres nos contaron, las maravillas, cómo Dios abrió el mar rojo, cómo Dios trajo las plagas en Egipto, con las maravillas que Dios hizo en el desierto, cómo fueron conquistando todo lo que fueron conquistando. ¿Por qué ahora nosotros estamos de esta manera? ¿Por qué Dios nos ha desamparado? ¿Por qué Dios nos ha entregado en manos de Madián? Pero no era que Dios le había desamparado, sino que ellos le dejaron a Dios. Dios no se había apartado de ellos, ellos se habían
apartado de Dios. Desde el momento que ellos decidieron y dijeron, nuestro Dios es Acera, nuestro Dios es Baal, y comenzaron a adorar y poner en primer lugar a esos dioses, fueron ellos que dejaron a Dios, pero Dios jamás le dejó a ellos. Entonces Dios le habla a Gedeón y le dice, Gedeón, varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Y él comienza a cuestionar, pero ¿por qué? Si Dios está conmigo, ¿por qué me sucede todo lo que nos sucede? Y ahí Dios le habla. Dice el versículo 14. Y mirándole Jehová, fíjense que dice que estaba hablando con el ángel. Y ahora dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los amonitas como un solo hombre. Dios le dice, Jehová está contigo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Y Gedeón dice, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Con qué salvaré yo a Israel? Ellos no tenían un gran ejército, no. Es más, él no era un líder de Israel. Comenzó un montón de preguntas, un montón de interrogantes. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero lo maravilloso de Dios, cuando Dios dice algo, esa palabra de Dios tiene todo el poder para hacer aquello por lo cual fue enviada, dice la Escritura. Amén. Esa palabra ya comenzó a trabajar en la vida de Gedeón. Pero como nos pasa todo, uno comienza a mirar en su propia capacidad, comienza a mirar en su propia fuerza, comienza a mirar en los recursos y él dice, Señor, pero ¿cómo si yo soy pobre? Mi familia es la más pobre, toda la nación está en miseria, pero entre todos los miserables mi familia es la más pobre de todas. Y a mí me venía a elegir. ¿Cómo voy a hacer esto? Y le dice, ve con esta tu fuerza, no te envío yo. Gloria a Dios. Lo importante de esto no era lo que él tenía, sino quién estaba con él. Y quién le estaba enviando a hacer lo que él tenía que hacer. Dice, versículo 17. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Quiero que entendamos algo, hermano. Un principio espiritual. Dios estaba con él. Dios le estaba hablando. Era Dios mismo que estaba hablando con Gedeón. O sea que la presencia de Dios estaba. Es más, el mismo Dios le dijo, Gedeón, Jehová está contigo. ¿Amén? La presencia de Dios estaba con Gedeón. Pero había que hacer algo para que la presencia de Dios se manifieste, para que Dios haga lo que dijo que iba a hacer. Era necesario y es necesario que podamos nosotros honrar la presencia de Dios. Gedeón le dijo, si realmente yo no estoy alucinando con lo que me está pasando y él es realmente el Dios de Israel que me está hablando, yo quiero que esperes a que te traiga una ofrenda. Porque Gedeón quería honrar la presencia de Dios. De que el Dios creador del cielo y de la tierra se le estaba apareciendo ahí para transformar su vida, la vida de una nación. Y él sabía que tenía que honrar la presencia de Dios. Y ahora vamos a ver la ofrenda que Gedeón le trajo. ¿Y por qué Dios recibe ofrenda? ¿Y por qué Dios pide ofrenda? Porque hay un principio espiritual
espiritual que es el principio de honra. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y una de las mayores formas, o la que más la Biblia nos enseña de honrar a Dios, es a través de las ofrendas. Dice la Escritura: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todo tu fruto. En el libro de Malaquías dice: ustedes me dicen que yo soy el padre de ustedes. Pero si yo soy el padre de ustedes, ¿dónde está mi honra? Ellos venían honrando a Baal, honrando a Asera, entregaban ofrendas a esos dioses todo el tiempo. Pero para derribar toda esa maldición y para derribar esos altares a esos dioses, se tenía que levantar un altar a Dios. No basta solamente con dejar de adorar a esos dioses o a esos demonios, sino que hay que ahora adorar a Dios. Jesucristo dijo, hablando de la situación espiritual de los cuerpos de las personas, cuando el espíritu sale de los cuerpos, dice, cuando alguien recibe liberación y los demonios que están atormentando la vida de una persona salen del cuerpo, dice que ellos andan por lugares secos buscando reposo y no lo hallan, pero cada tanto dice: a ver, volveré a la casa de donde me quitaron, a ver cómo está la situación de esa casa. Y llega a la casa y dice que si la casa está desocupada, ellos vuelven a entrar en esa casa. Dice que buscan 7 espíritus peores y regresan a esa casa, y el postrer estado de esa persona pasa a estar mucho peor. Porque no basta solamente con quitar lo demoníaco, con quitar lo que no es de Dios, sino que ahora hay que llenar ese espacio con lo que es de Dios. Si antes en un lugar se levantaba un altar al ídolo que sea, y se adoraba y se pactaba y se prendía vela y se presentaba ofrenda, y cada fecha de ese ídolo se le hacía la fiesta al ídolo, y se comían arroz con pollo, invitaban a los vecinos, lo que sea que hacían, que traía maldición en esa casa, ahora hay que levantar un altar a Dios en esa casa. Amén. No es solamente decir no lo hago más, sino que hay que sustituir el altar. Antes había un altar hasta la muerte, ahora tiene que haber un altar a Dios. Se tiene que transformar, porque si no, dice que viene de vuelta el Espíritu y dice: pero acá está desocupado, está vacío, no hay un altar a nadie, y vuelve de nuevo. Entonces es necesario que cuando nosotros arrancamos algo que es del reino de las tinieblas en nuestra vida, en nuestra familia, tenemos que establecerlo de Dios para que eso no vuelva de nuevo. Amén. Entonces Gedeón dijo: quiero que me permita dar mi ofrenda. Y Dios le dijo: ve, que yo te espero. Y entonces dice que Gedeón va. Dice: y entrando, Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y secándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Estaba escuchando a una persona que decía que esta cantidad de harina eran 30 kilos de harina, o sea que amasó bastante. Hizo un montón de panes sin levadura, hizo una sopa grande y cocinó un cabrito. Y en todo ese tiempo, no sé cuánto tiempo le habrá costado, imagínense, no había horno eléctrico, microondas, nada, así que tuvo que ir a matar el cabrito, tuvo que ir a hacer todo, cocinar, meter ahí, no sé, hizo todo, la comida, hizo todo, y después se lo presentó a Dios, y Dios estaba esperando la ofrenda de Gedeón. Dios no le dijo a Gedeón: no, pero Gedeón, yo estoy viendo que vos sos pobre, y tu familia es la más pobre, y todos están en la pobreza. Dejá nomás, ¿qué vas a estar? Porque era la ofrenda lo que lo iba a quitar de esa situación de miseria, de pobreza. Era la honra a Dios. Entonces él fue y trajo y llevó todo eso y lo presentó delante de Dios. Y dice entonces el versículo 20. Vamos a leer el 19.
Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes y levadura de una efa de harina, lo puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina, debajo de un árbol. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes y levadura y ponlo sobre la peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes y levaduras, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne, los panes y levaduras, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Porque se creía que aquel que veía al ángel de Jehová era porque iba a morir. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Gedeón edificó un altar a Dios. Qué maravilloso, hermano, poder saber que Dios siempre se movió a través de altares. Es más, el mundo espiritual se mueve a través de altares. Estuvimos hablando la vez pasada acerca de por qué tenemos que orar. De que Dios es Dios de los cielos y que cuando creó al hombre y a la mujer y lo puso aquí en la tierra, le dio la autoridad para sojuzgar la tierra. O sea que le dijo: le entrego la tierra a ustedes, ustedes gobiernan la tierra, ustedes son los gobernantes en la tierra, yo les creé a mi imagen, conforme a mi semejanza, y ustedes son los encargados de todo lo que ocurre aquí en la tierra. Por eso que la gente dice: pero si Dios existe, ¿por qué hay hambre? Pero si Dios existe, ¿por qué hay peste? Si Dios existe, ¿por qué hay guerra? Si Dios existe, ¿por qué se droga la gente? Dios le entregó al hombre, le dijo: ustedes gobiernan la tierra. Pero era necesario, para que Dios intervenga en este plano natural, que el hombre y la mujer pueden habilitarle a Dios para que Dios intervenga. Amén. O sea, lo que hace una conexión entre cielo y tierra es una persona que se ponga delante de Dios y comience a clamar a Dios: Señor, te pido que hagas esto. Señor, te pido perdón por los pecados. Señor, eso es intercesión. Amén. Y eso es levantar un altar. En el antiguo pacto se levantaba un altar de piedra, se presentaban animales como sacrificio o alguna ofrenda, o lo que sea se le presentaba. Había ofrendas líquidas, había gente que ofrendaba aceite, ofrendaba vino, que se llama libación. Había diferentes tipos de ofrendas que se le presentaba a Dios, como diciendo: Señor, quiero decirte que te honro. No es que Dios necesitaba de eso, porque Dios no necesita de un cabrito, Dios no necesita de tomar sopa. Somos nosotros los que necesitamos tomar la sopa, un guiso, comer un asado. Dios no necesita eso, pero Dios lo recibe como una ofrenda. Es como que cuando te visita alguien muy importante en tu casa, le querés dar lo mejor, ¿no es cierto? No es que le vas a dar un mate amargo, lo vas a ir, viene, no sé, viene Messi a tu casa, Santo Dios de él. Yo que cuando llegan esa gente muy famosa, llegan a un restaurante, nadie le quiere cobrar nada. Comen de todo y cuando vas a pagar le dicen: no, por favor, para mí es un privilegio que Messi coma acá en el restaurante. ¿Por qué? Porque es una persona importante para esa gente y la gente le honra. Y cuando viene Dios a nuestra vida, nosotros también tenemos que honrarle. Amén. Y por eso es tan importante, hermano, levantar altares. Y que en nuestra casa haya un altar a Dios. Amén. Tiempo de comunión con Dios. Que se esté adorando a Dios, que usted ponga alabanza, que usted ore, que usted cante, que esté en una comunión con Dios constante, porque eso une cielo con la tierra. Todo en el mundo espiritual
espiritual se mueve a través del altar. Tanto la intervención de Dios sobre la tierra como la intervención de Satanás y sus demonios en la tierra necesitan de altares y necesitan de personas. Dios necesita utilizar a las personas aquí en la tierra para que se haga su voluntad. Y Satanás también. Por eso que utiliza brujos, utiliza brujas. Y Satanás le necesita a los brujos más de lo que los brujos le necesitan a Satanás. Porque Satanás no puede hacer nada si no es a través de ellos. Porque necesita la habilitación de acá de la tierra. Alguien con carne, con cuerpo, tiene que habilitar lo espiritual. Para que el mundo espiritual pueda ejercer alguna autoridad sobre la tierra, alguien que tenga carne, que esté vivo, tiene que habilitarle para que pueda hacerlo, ¿no? Por eso es que Jesucristo tuvo que venir en cuerpo, en carne, para traer el reino de Dios a la tierra. Él no podía venir como Dios, no podía venir como un espíritu, no podía venir en un cuerpo glorificado como los ángeles, porque la tierra le fue dado a los hombres y él tenía que ser, por eso él vino como el Hijo del Hombre, ¿no? Gloria a Dios. Eso ya lo veníamos explicando en reuniones anteriores. Pero qué importante levantar un altar. Amén. Amén. Y el cambio en Israel comenzó cuando se comenzó a levantar un altar a Dios. Y un hombre que Dios le habló dijo: Señor, si vos me decís que estás conmigo, yo voy a honrarte, yo voy a buscarte, yo voy a darte lo mejor, yo voy a levantar un altar para comunicarme contigo. Y quedó establecido un altar ahí en ese lugar. Dice el versículo 23. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Él entregó una ofrenda y Dios le habla y le dice: quiero otra ofrenda más. Quiero que me des otra ofrenda. Quiero que me ofrendes el toro de 7 años de tu padre. Pero lo vas a levantar ese altar en el lugar donde está la estatua de Baal y la estatua de aceras. ¿Sabe que la casa del padre de Gedeón era el centro de idolatría más grande que había en Israel? Desde ese altar estaba gobernando la miseria, estaba gobernando la escasez, los demonios, toda la maldición se estaba ejerciendo desde ese altar. Entonces Dios le dice: me vas a levantar un altar ahí y vas a derribar el altar de la casa de tu padre. Vas a derribar el altar de Baal, vas a cortar la imagen de acera, y cuando quede totalmente destruido todo eso, vas a ofrecer el toro en ese lugar. O sea, se va a derribar el altar a Baal y se va a establecer el altar de Jehová. Y dice que Gedeón, y tomando, dice el versículo 26, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de aceras que había cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, y aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron: Gedeón, hijo de Joab, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que está junto a él. Y Joás
respondió a todos los que estaban junto a él: ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo, con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jorobbaal, esto es, contienda Jehová contra él por cuanto derribó su altar. Gloria a Dios. Ocurrió algo extraordinario, hermano. Dice que Gedeón tenía miedo de su familia. Había tanta ceguera espiritual con esta idolatría que Gedeón sabía que la familia podía hasta estar dispuesto a matarle a él por esos ídolos. La gente estaba tan enceguecida, y eso que Dios ya le había hablado. Acuérdense que Dios envió un varón profeta que le dijo: ¿sabe cuál es la causa de su problema? Que están adorando a todos esos dioses falsos. Y aún así ellos seguían cuidando sus dioses, que lo había llevado a esa situación de ruina. Entonces él fue y obedeció y derribó el altar, presentó una ofrenda en ese lugar del altar, pero algo ocurrió en lo espiritual, que cuando todos salieron a decir quién fue, y fue Gedeón, y le dijeron: sacarlo para que muera, sacarlo que lo vamos a matar. Creo que estaban todos con palos, piedras, y yo como lo que cuando quieren linchar a alguien, antorchas, estaban por sacarlo para que muera. Pero dijo el padre de Gedeón: si Baal es Dios, que se defienda solo. Si Baal es Dios, que haga lo que tenga que hacer con mi hijo. Y ahí como que se le cayó la venda a los demás. Y dijeron: bueno, y le pusieron por nombre, como que todos dijeron: ahora va a ver lo que le va a pasar. Baal contienda contra Gedeón. O sea, que Baal le va a castigar a Gedeón, en otras palabras. Hay mucha gente que se da cuenta de la maldición que tiene en su casa cuando Cristo le alumbra, ¿no? Altares, a veces a la brujería, a la muerte, a tantas cosas, Gaucho Gil y todo eso. Pero llega un momento que tiene miedo, dice: no, porque la gente que le dice: vos le tirar a la muerte, ese te va a castigar, te va a venir con la guadaña. Y entonces la gente tiene miedo. Bueno, esta gente decía: ahora va a ver lo que le va a pasar a Gedeón, porque derribó el altar a Baal. Pero no pasó nada, ¿amén? Al contrario, fue cayendo toda esa maldición en el pueblo de Israel. En la casa de Gedeón se le abrió los ojos espirituales a ellos para reconocer al verdadero Dios. Aleluya. Entonces dice: aquel día Gedeón fue llamado Jorobbaal, esto es, contienda Baal con él por cuanto derribó su altar. Después vemos, hermano, en esta historia que Gedeón siguió como que preguntando al Señor: ¿y cómo voy a hacer? Señor, ¿realmente vos estás conmigo? Y le pidió unas señales al Señor y Dios le contestó la señal. Cuando se iban a ir para la guerra, hubo unos preparativos para la guerra. Dios dijo: me voy a glorificar, vas a vencer como un solo hombre a los madianitas. No le lleva a todo el pueblo, porque si se va todo el pueblo van a creer que fue la fuerza de ellos que les salvó de Madián. Pero quiero que entiendan que no es la fuerza de ellos, que no es la capacidad de ellos, sino que fui yo. Así que decirle, convocar a todo el pueblo, tocar trompeta, y tocó el shofar. Se convocó todo el pueblo, dijo: quiero darle decirle algo de parte de Dios. Vamos a enfrentar a los madianitas. Pero si alguno tiene miedo, que no vaya a la guerra. Está libre para irse a su casa. El 70% se fue a su casa. Y ahí Gedeón dijo: pero Señor, ¿y qué voy a hacer con esto ahora? No, todavía son muchos, dice el Señor. ¿Cómo que son muchos? Sí. Ahora hay que llevarle al río y dejarle que empiecen a tomar agua.
y vas a apartar los que toman agua como toma el perro. Yo no sé si fue algo realmente de Dios, que Dios hizo que la gente empiece a lamer el agua como perro. Y dijo, eso que lamen el agua como el perro, a eso apartarlo. 600 hombres, con eso, 600, 300, ¿alguien se acuerda? 300. 300, con esos 300 hombres te voy a dar la victoria. Gloria a Dios. Yo creo que esto de apartarme como los que lamen el perro, estaba hablando de gente fieles. Amén. Gente fiel a Dios. Porque si hay una característica del perro que es fiel, ¿verdad? Amén. Es lo más fiel que hay el perro. Cualquiera te puede abandonar menos el perro. Como siempre digo, usted va a ver una persona linchera, le dejó escapar a la mujer, le dejó a los hermanos, le dejaron todo, pero el perro está con él. El perro es lo más fiel que hay. Entonces dice, los que son como el perro, a eso apartamos. Con esos 300 personas fieles te voy a dar una gran victoria. Amén. Y cuando iban y comenzaron a ser guiados por Dios de la manera en que Dios le iba a dar la victoria, dice que estaban ahí viendo el campamento enemigo. Y Gedeón escucha la conversación entre dos personas que se levantaron que no podían dormir. Y del ejército enemigo le dice uno al otro, tuve un sueño que me perturbó. ¿Qué soñaste? No, y soñé que un pan grande de cebada venía rodando y golpeaba nuestro campamento y todo nuestro campamento se venía abajo. Y entonces le dice, ¿sabe qué es eso? Esa es la mano, la espada de Gedeón. Porque Dios le da la victoria a Gedeón en contra nuestra. El propio enemigo interpretando un sueño y declarando su derrota. Pero ¿qué simbolizaba ese pan de cebada? ¿Qué fue lo que Gedeón ofrendó a Jehová? Una de las ofrendas. Pan. Amén. Pan, 30 kilos de harina. Y esa ofrenda, que esa honra a Dios, fue algo poderoso de Dios. Golpeó el campamento enemigo. Derribó los altares de Baal. Derribó los altares de Acera. Y estaba sacudiendo el mundo espiritual para traer una gran victoria. Amén. Quiero, hermano, que en esta noche podamos orar. Gloria a Dios, Señor. Que podamos entender de que Dios está con nosotros. Amén. Y de que podamos analizarnos ciertas cosas en nuestra vida que antes tal vez ya lo dejaste, pero hay que levantar un altar en ese lugar. Yo me acuerdo que mi tía, que la mayoría la conoce, pero no me voy a dar el nombre, pero ella, en una oportunidad cuando vino al Señor, ella tenía una atadura muy fuerte, que no podía dejar de jugar a quiniela. Pero le atormentaba algo, que tenía que jugar 3 veces al día a la quiniela. A la correntina, la locura. La matutina, la vespertina, la siestina, todo. Llegaba un horario que era el horario de la quiniela y ella se desesperaba. Le agarró una aflicción tan fuerte que tenía que salir corriendo a jugar a quiniela. Y dijo, Señor, cuando conoció al Señor, dijo, esto no es normal. Esto es una atadura, yo no quiero esto en mi vida. Hizo un pacto delante de Dios, le dijo, Señor, yo quiero ser libre de esto. Yo desde mañana no juego más a la quiniela. Y ese dinero que yo le daba a la quiniela, ahora te lo voy a ofrendar a ti. Con ese dinero voy a comprar todo lo que haga falta para la limpieza del templo. Ahí estábamos congregando con el apóstol Horacio, allá con la calle Santa. Y ella lo que comenzó a hacer de ese momento, decía, bueno, no sé, en aquel entonces ponerle que jugaba $1 a la mañana, otro $1 a la siesta, y 3 pesos por día. Apartaba esos 3 pesos y decía, esto que era para la quiniela, ahora es para Dios. Y lo comenzó a presentar al Señor. Nunca más le atacó esa aflicción. Gloria a Dios. De ese momento ya fue totalmente libre. Amén.
y rompió esa atadura en su vida. Amén. Pero sustituyó la ofrenda o lo que ella, el dinero que ella le daba a la quiniela. Dijo, ahora le voy a dar al Señor. Hay cosas que, no sé, tiempo que a veces uno ocupaba para cosas que no convenían. Sustituyamos eso por un tiempo de búsqueda del Señor. Amén. Tiempo de que, no sé, cumbia villera las 24 horas. Ahora vamos a poner alabanza y vamos a buscar la presencia del Señor. Pero tiene que haber una sustitución de altar para que la bendición de Dios venga. ¿Se anima? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor.